interesados. Esta sería entonces nuestra pirámide de interesados del proyecto. El equipo de proyecto, pues básicamente se configura de estos, digamos, 3 niveles superiores de nuestra pirámide. Entonces ahora nos interesa mirar cómo la organización ejecutante influye en la ejecución de los proyectos. Y evidentemente que hay unos factores que influyen en la forma como se ejecutan los proyectos en esa organización. Con la cultura, el estilo de la organización, la estructura, la calidad, si se quiere ver de esa manera, esa organización como única. El grado de madurez de esa organización en gerencia de proyectos. Si participan entidades externas, por ejemplo, cuando el proyecto es un resultado de uniones temporales, consorcios, ese tipo de cosas. El proyecto definitivamente sí es influenciado por la organización. En caso de uniones temporales, el proyecto se va a influir por más de una empresa. Esos son elementos que tendremos que considerar para tener en cuenta como entradas que vamos a mirar en la gestión del proyecto. Las culturas y estilos de la organización como un elemento influenciador en la gestión de los proyectos dentro de la organización. Entonces, tendremos aquí que son normas culturales que incluyen un conocimiento común que usan en el trabajo, qué medios son aceptables para ese propósito, quién tiene influencia para facilitarlo. Con culturas únicas incluyen la visión, los valores, las normas, creencias y expectativas compartidas. Por otro lado, políticas, métodos, procedimientos, percepción de las relaciones de autoridad dentro de la organización, en su esquema jerárquico, la ética laboral y los horarios de trabajo. Son elementos entonces que configuran, o más bien, son elementos que influyen de manera directa en la ejecución del proyecto. El desarrollo cultural de esa organización básicamente estará regido por normas, creencias que configuran a la organización y unos valores que realmente configuran un entorno dinámico que pueden ser cambiantes. Obviamente se rigen por las prioridades del negocio de esa organización. Y ahí están los proyectos para ser influidos por estos elementos. Ahora miremos cómo serían esas organizaciones o cómo sería la estructura de esas organizaciones y cómo afectan la ejecución del proyecto. Evidentemente que el proyecto, como un esfuerzo interno de la organización, depende en gran medida de qué tipo de organización es, de cómo es su estructura. En este primer caso que vamos a ver es el rol de un expedidor de proyecto o un coordinador de proyecto. Pues básicamente el concepto de expeditor o expedidor de proyecto, que no es muy conocido en español, se refiere a encargados de proyectos que tienen un rol interno dentro de cada área funcional. En este caso aquí la imagen nos sugiere que el expedidor de proyecto es un recurso del área de ingeniería que ha sido encargado de un emprendimiento interno de la organización. Si ese proyecto tuviera una connotación a nivel al interior de la organización, ya estaríamos hablando de un Project Coordinator, PC. Entonces, fíjense que ese Project Coordinator está a la par de esas áreas funcionales. En este caso, el gerente de proyecto estaría básicamente al mismo nivel del gerente de marketing, el gerente de ingeniería y el gerente de finanzas, para referir a esta estructura que se sugiere en la imagen. El expedidor de proyecto es este que está aquí para proyectos pequeños, por decir algo, tiene poca autoridad, normalmente es asistente de un staff, en este caso del staff de ingeniería, tiene una responsabilidad a nivel funcional, son muy útiles o su labor está principalmente orientada a comunicaciones y logística y gestiona proyectos pequeños. El coordinador de proyecto entonces tendrá una mayor importancia, los proyectos son más importantes, más relevantes para la organización, tiene una mayor autoridad con respecto al expedidor,
O sea, miramos que tenía básicamente el mismo poder que los gerentes funcionales. Y normalmente su rol es como asistente del staff de gerencia general. Comparte autoridad y recursos con los gerentes funcionales. Estos son básicamente los dos roles en una estructura de este tipo. Eso sería entonces una organización funcional clásica. Las organizaciones funcionales clásicas, como su nombre lo sugiere, están limitadas a las funciones, están, digamos, estructuradas por áreas funcionales. Dependiendo de la industria, el tipo de negocio, pues tendrán unas áreas funcionales que así se requiere. Entonces, es una organización que es de tipo jerárquico, cada empleado tiene un nivel definido, eh, tiene un nivel superior, normalmente es un director ejecutivo, un CEO, eh, y las áreas del negocio están agrupados por especialidades. Entonces, ahí estamos hablando de la unidad del departamento de marketing, el otro del departamento de ingeniería, el otro departamento de operaciones, el otro departamento podría ser de servicio al cliente, en fin. Esas gerencias funcionales, entonces, están orientadas por especialidades, ingeniería, en fin. Cada departamento, así como su trabajo por el proyecto, es independiente de los demás departamentos, es decir, que inclusive cada unidad dentro de la organización adquiere una cultura, elementos comunes que la hacen única. Si quieren verlo de esta manera, esto podríamos hablar de una estructura silos, ¿de acuerdo? Por silos. Entonces están los recursos de cada unidad funcional que básicamente tienen cierta independencia de los demás departamentos. Son entonces las ventajas de gestionar un proyecto en este tipo de organizaciones. Tiene un mejor manejo de las especialidades. Entonces los de ingeniería son especialistas en sus temas de ingeniería. Eh, Esos recursos de cada área funcional reportan a un solo jefe. En el caso de ingeniería, pues los miembros del staff de ingeniería le reportarán al gerente de ingeniería. Los recursos son similares y están centralizados. Hay agrupación por especialistas. Son claramente definidas en cada área de especialización. Es decir, que aquí el plan de carrera de los miembros del staff o del grupo funcional de ingeniería estarían claramente orientadas esas carreras hacia su propósito en la organización, que es la ingeniería. Las desventajas: las personas dan más énfasis a su especialidad que al proyecto. No hay una línea de carrera en dirección de proyectos. El gerente de proyecto tiene muy poca o no tiene autoridad. Dependiendo, volviendo a la imagen anterior, de dónde está ubicado el proyecto. Fíjense que aquí podemos hablar de que un gerente debe asumir el rol de coordinador de proyecto. Y se trataría de un coordinador de proyecto, un project coordinator, que está al mismo nivel de autoridad de esos gerentes funcionales. Y ese proyecto puede tener asignación de recursos de diferentes áreas de la organización. En este caso, las casillas que están en gris corresponden a recursos del proyecto, que son liderados por un coordinador de proyecto que tiene autoridad relativamente alta. Ahora lo que tenemos que pensar es qué pasa si ese encargo de gestionar el proyecto se le entrega a uno de estas casillas que están en gris. Ya sabemos que sería el rol de expedidor de proyecto, pero lo vamos a ver más adelante. Matriciales, que son las que vendrían a continuación, muestran una mezcla de las características de las funcionales, pero también de esas organizaciones orientadas a proyectos. Estas organizaciones matriciales podrían ser débiles, equilibradas o fuertes. En el caso de las débiles, muchas características parecidas a la funcional. El rol del gerente de proyecto es coordinador o expedidor. En las equilibradas, estarían como en el centro digamos, de nuestro mapa de tipos de organización, cuentan con gerentes de proyecto, pero no le dan autoridad plena sobre el proyecto ni su financiamiento. Entonces creo yo que la mayoría de organizaciones ejecutantes de proyectos podrían caer aquí dentro de esta categoría de matriciales equilibradas, es decir, tienen una cosa de funcionales, pero también otras cosas de organizaciones orientadas a proyectos.
fuertes tienen muchas características de una organización orientada a proyectos. Pueden tener gerente de proyecto con algún nivel de autoridad y personal administrativo completo. Entonces, aquí estaría nuestro mapa, un director ejecutivo, un comité de mercadeo, un comité de presupuesto, marketing, recursos humanos y finanzas. La organización matricial débil, podríamos hacer esta aproximación de que ese encargo de gestionar el proyecto ha sido asignado a un miembro de un staff funcional. En este caso aquí se sugiere que es este recurso que está haciendo las veces de coordinador de proyectos. Sabe que son proyectos, um, gerente de proyecto, o en este caso coordinadores de proyecto o expedidor de proyecto, que tiene unas bajas atribuciones de eh, autoridad y seguramente va a tener muchos problemas para lograr liderar un equipo, considerando que esos recursos van a venir de otras áreas funcionales de la organización. Eh, en la matricial equilibrada, pues básicamente se tiene una situación muy parecida, las áreas son funcionales, hay unos recursos asignados al proyecto, de ellos ha sido nombrado director de proyecto, pero su rol puede ser, ya lo hemos visto, como coordinador de proyecto o como expedidor de proyecto. Fíjense que la diferencia es que aquí ya hay un nombramiento, ya es un director de proyecto. Esa sería la matricial equilibrada. Y en la matricial fuerte, pues básicamente se tienen todos los elementos de la estructura funcional clásica, ¿cierto? En cuanto a las áreas funcionales, pero ya aparece un área funcional de la organización que está dedicada a gestionar proyectos. Entonces aquí podemos tener un gerente de ingeniería, un gerente de marketing, un gerente de finanzas, pero también hay un gerente de proyectos, un gerente eh, o un director de la unidad de proyectos de esa organización. Entonces vamos a tener una situación muy similar, salvo que aquí el plan de carrera de estos directores de proyectos pues básicamente va a ser gestionar proyectos. Esta es una situación muy común, sobre todo en aquellas empresas que están dedicadas a hacer el delivery, y hay definitivamente una área de la organización que está encargada eh, de dirigir esos esfuerzos de gerencia de proyectos de la organización. Normalmente el nombre puede cambiar en esas organizaciones, puede ser una dirección de proyectos, puede ser una PMO, puede ser una unidad de implementaciones, si se trata de proyectos que entregan productos o servicios a clientes, y ese nombre puede variar, pero básicamente esta sería la estructura matricial fuerte. Ahora miremos cuáles serían las ventajas y desventajas de esas organizaciones sociales. Las ventajas, los objetivos del proyecto son más visibles, el director de proyecto tiene un mejor control sobre recursos, y sobre todo en las materiales fuertes, ¿verdad? Hay un mayor soporte funcional, porque se trata de una organización funcional finalmente, o que tiene muchas similitudes con una organización funcional. Hay una máxima utilización de los recursos, una mejor coordinación y una mejor diseminación de la información de manera horizontal y vertical. El equipo mantiene su área cada vez cuando el proyecto se termina. Simplemente el proyecto se termina y los recursos funcionan sin problema. Las desventajas que se tienen para este tipo de organizaciones sería que hay una administración extra requerida, se tiene más de un jefe, en este caso el jefe de proyecto y el jefe funcional, es más compleja de monitorear y controlar, hay problemas con la asignación de recursos, necesita políticas y procedimientos adicionales que además tienen que ser muy claros, los gerentes funcionales tienen otras prioridades, alto potencial de conflicto, ese potencial de conflicto por un tema de prioridad de los recursos, o le damos prioridad a los temas funcionales
o le damos prioridad a las tareas del proyecto. En las organizaciones orientadas a proyectos, eh, ocurre lo contrario de una organización funcional. Aquí básicamente los miembros del equipo están colocados en un mismo lugar, no necesariamente un lugar físico, pero sí, digamos, en un mismo proyecto, digámoslo así. La mayor parte de sus recursos participa en proyectos. Los gerentes de proyectos tienen. Bien, entonces volvemos, disculpa por la interrupción. La, la organización orientada a proyectos entonces cuenta con departamentos o unidades de organización que dependen directamente de los gerentes de proyecto o prestan sus servicios a varios proyectos. Es decir, que esta organización, su negocio es los proyectos. Esta organización pues, básicamente va a contar con recursos cuando hay proyectos. Si no tiene proyectos, pues básicamente no existen los recursos en la organización. Y por otro lado, están las organizaciones combinadas, que son aquellas que presentan todas las estructuras a diferentes niveles, es decir, sería como una mezcla entre lo que es las organizaciones funcionales, orientadas a proyectos, pero también tienen elementos de la combinada. No necesariamente, y no es tarea fácil, ubicar el tipo de organización en uno de estos esquemas que hemos visto. Normalmente las organizaciones tienen una cosa de una y de otra organización. Pero lo fundamental aquí, lo importante realmente es identificar esos elementos, eh, digamos, estructurales que rigen eh, el devenir de su organización, el cómo hace el trabajo de su organización. Esa organización orientada a proyectos entonces tendrá un director ejecutivo de la organización, proyecto tendrá su director y unos recursos asignados normalmente en dedicación completa a los proyectos. Entonces existirán tantos directores de proyectos como los tenga organización. La organización combinada, entonces hemos dicho que tiene elementos de la funcional y elementos de la matricial, y en este caso la matricial fuerte, es el caso de tener coordinadores de proyecto. Normalmente esos coordinadores de proyecto B serían proyectos pequeños, proyectos internos a cada área funcional, pero que definitivamente requiere, por un lado, de recursos de otras áreas funcionales y por otro lado, requiere la asistencia de esa unidad de la organización dedicada a gestionar proyectos. Fíjense que aquí está el director de proyecto, pero se pueden tener aquí unos coordinadores de proyecto. Entonces, la organización combinada. Pero miremos entonces cuál es la ventaja y desventaja de una organización orientada a proyectos u organización proyectizada. Hay una organización eficiente del proyecto y tiene que ser así porque es decir, el negocio de la organización ha decantado en el gerente de proyecto la máxima autoridad para gestionar ese proyecto. Por consiguiente, tiene una organización más eficiente, dado que todos están, digamos, mirando hacia el mismo lado. De todos los recursos asignados al proyecto y las comunicaciones son mejores, por lo que hemos mencionado, todos tienen una prioridad, van a ser más fáciles las comunicaciones en este tipo de organización. Las desventajas, no hay área de retorno al final del proyecto, o sea, es decir, acaba el proyecto, realmente los recursos asignados a ese proyecto básicamente son liberados de la organización, salen de la organización. Falta de profesionalismo en las disciplinas. Aquí lo importante es cumplir con los objetivos del proyecto, pero se podrían estar descuidando aquellos elementos ya de tipo de carácter funcional del trabajo del proyecto. Podría existir duplicación de facilidades y funciones, precisamente porque como la estructura es funcional, si hay dos proyectos, aunque estos sean parecidos, podría darse el caso de duplicación de funciones o de facilidades, justamente porque el foco de cada proyecto es cumplir con su objetivo y seguramente no es tan
completa esa comunicación con los otros proyectos. Hay un uso menos eficiente de los recursos. Esas serían entonces las desventajas. Yo pienso que la principal desventaja que habría que anotar aquí es que en este tipo de organizaciones no hay área de retorno cuando se acaba el proyecto. Es decir, que los recursos básicamente se salvan. Esa digamos que sería la principal dificultad a nivel de organización y obviamente es un tema que tendrá que afrontar el gerente de proyecto. ¿Qué va a pasar al final del proyecto cuando los recursos básicamente queden cesados? Aquí está entonces nuestro resumen. Fíjense que aquí en la izquierda están las funcionales y a continuación están las matriciales de equilibrada, matricial fuerte, orientada a proyectos. Y los elementos o características que vamos aquí a analizar son la autoridad del gerente de proyecto, la disponibilidad de los recursos asignados al proyecto, quién controla el presupuesto, cuál es el rol del director del proyecto, administrativo de la dirección de proyectos. Funcional, ya nos queda más sencillo entenderlo, la autoridad del gerente de proyectos, la disponibilidad de recursos, poca o ninguna, el que tiene el control del presupuesto son los gerentes funcionales, inclusive algunas organizaciones es el gerente de finanzas el que lleva los presupuestos, y la dedicación del director del proyecto al proyecto normalmente es parcial, y la dedicación de ese personal administrativo al proyecto es parcial. Bien, entonces aquí viene toda esta distribución, matricial débil y matricial fuerte, esa autoridad del gerente de proyecto, la dedicación es completa, tanto del director de proyecto como del personal administrativo. En proyectos la tienen los gerentes de proyecto y la dedica tanto del director de proyecto como de los recursos administrativos. Entonces, considerar esta matriz, donde están reunidas todas las características y las distribuidas en la organización. Volviendo a nuestro resumen, estaríamos hablando del extremo izquierdo, las organizaciones funcionales, en el lado derecho, las proyectizadas, y a nivel de matriciales, digamos que vamos a tomar aquí como referencia la matricial equilibrada, que es la que está en el centro. Entonces, más problemas en la asignación de recursos la tiene la funcional, justamente porque la prioridad de los recursos son sus disciplinas funcionales. Reportar a dos jefes, eso es característico de la matricial equilibrada. Recordemos que esos dos jefes son el gerente funcional y el gerente de proyectos. Entonces, el recurso realmente tiene que lidiar a los dos jefes. Nuestra famosa línea punteada. Una línea continua que seguramente la tiene el gerente funcional y una línea punteada organizacional o en el organigrama que la tiene en este caso el gerente de proyectos. Más fácil la administración del proyecto, evidentemente, en una proyectizada. Mayor lealtad al proyecto en la proyectizada. El uso de políticas y procedimientos en la matricial equilibrada, ¿verdad? Porque hay dualidades, entonces sí es necesario hacer claridades muy bien definidas para evitar conflictos. La máxima utilización de los recursos escasos en la matricial equilibrada. Recordemos que hay dos funciones, una asignación al proyecto y otra asignación a las labores funcionales, con lo cual se estará sacando el máximo provecho de esos recursos. Ninguna o poca línea de carrera en gerencia de proyecto en la funcional. Realmente alguna posibilidad de que un recurso sea entrenado en gestión de proyectos, dado que su prioridad son las disciplinas funcionales. Mayor probabilidad de no lugar de trabajo cuando se acaba el proyecto, eso es una característica de la proyectizada. Hay una mayor comunicación en la proyectizada, porque tenemos la situación de que la prioridad es la... Es más complejo para monitorear definitivamente en la matricial equilibrada y hay un mayor potencial de conflictos en la matricial equilibrada. Entonces, considerar estos elementos, tener muy claros los conceptos
de los tipos de organizaciones y cómo influyen en la gestión de los proyectos. Ahora veremos entonces que esas organizaciones tienen algunos elementos, veíamos al comienzo, determinan el desarrollo de esos proyectos, ¿verdad? Entonces, es los activos de procesos de la organización. En inglés es processes, assets, activos de procesos de la organización. Y tenemos que mirar qué elementos tiene esa organización ejecutante del proyecto que nos van a facilitar la ejecución del proyecto, tales como planes, procesos, políticas, procedimientos, bases de conocimiento específicos de la organización ejecutante. Esto es, por ejemplo, la base de conocimiento, las lecciones aprendidas de otros proyectos, toda esa información histórica, hace parte de esa base de conocimiento que realmente configura muchísimo valor para esa organización, por eso se le está dando el nombre de activos, realmente son activos de la organización. Recordemos que los activos son todos aquellos elementos que nos eh, generan utilidades, que nos generan ganancias, que nos ponen dinero en el bolsillo. Esos son los activos. Y que una organización tenga planes, procesos, políticas, procedimientos y además de su información histórica y base de conocimiento, una organización más eficiente. Quiere decir eso, que esos elementos, planes, procesos, políticas, son activos en el sentido de que permiten la eficiencia de esa organización para lograr su objetivo comercial. Esos procesos y procedimientos al inicio y durante la planeación serían entonces guías y criterios para adaptar procesos y procedimientos estándares de la organización. Estándares específicos de la organización, políticas de recursos humanos, políticas de seguridad, de salud, de dirección de proyectos. Ciclo de vida del producto y de proyecto. Tenían que estar definidos dentro de esa base de conocimiento. Dentro de calidad, guías de procesos, objetivos de mejora, listas de verificación, definiciones, procesos, por ejemplo. Las plantillas también hacen parte de estos activos de procesos de la organización. Por ejemplo, podríamos tener dentro de la base de esta organización plantillas para el registro de riesgos, para la estructura de glosada de trabajo, EDT, para los cronogramas, contratos y para infinidad de artefactos o documentos del proyecto que nos van a ser muy útiles ya cuando estemos ejecutando el trabajo del proyecto. En la etapa de cierre podrán ser muy útiles guías o requisitos de cierre del proyecto, lecciones aprendidas de otros proyectos, auditorías finales del proyecto, validaciones del proyecto y criterios de presentación. Entonces, aquí está, dentro de los activos de procesos, la información histórica, las lecciones aprendidas, además de las políticas, planes y procedimientos de la organización, que son elementos claves al momento de ejecutar el proyecto. En la parte de monitoreo y control, esos activos de procesos de la organización, procedimientos de control de cambios, procedimientos de control financiero, informes de gastos incurridos, tendencias, ciclos de aprobación, códigos, disposiciones contractuales, estándar, en fin, procedimientos para gestión de incidentes y defectos, requisitos de comunicación, tecnología específica de comunicaciones disponible, en fin, procedimientos para asignar prioridad, aprobar y emitir autorizaciones de trabajo, procedimientos de control de riesgos, categorías de riesgo, plantillas de declaración de riesgos, definiciones de probabilidad de impacto y la matriz de probabilidad de impacto, en fin, guías, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación. Todo esto, entonces, sería en este grupo de procesos de monitoreo y control, así como lo veíamos antes en inicio y planeación, elementos que nos van a facilitar enormemente la vida para hacer la gestión del proyecto, que es mejor tener esto a no tener nada. Tener una hoja en blanco es más complicado que si ya tuviéramos una plantilla que simplemente nos puede ayudar digamos, a hacer eficiencias al momento de hacer algún documento de proyecto. Dentro de los activos de proyecto hablábamos de la base de conocimiento corporativa. Entonces ahí están las bases de conocimiento de la gestión de configuración, por ejemplo, que es
todo el tema de versionamiento y líneas base de todos los estándares políticos y procedimientos de la organización ejecutora, de configuración de proyectos, en fin. Y toda esta gestión de la configuración tiene que ver no solamente con el versionamiento de los documentos y de los productos tal como se van desarrollando, sino de otros elementos relacionados con líneas base, políticas, procedimientos. Toda haría parte entonces de entradas o de elementos que vamos a tener en cuenta al momento de ejecutar algún proceso. Las bases de datos financieras entonces nos van a permitir tener conocimiento de cuánto vale una hora de trabajo, costos incurridos, los presupuestos, información de sobrecostos, etc. Es decir, aquí está toda la información que nos permite contextualizar cómo va nuestro proyecto en términos de lo que la organización considera que debe ser parte de sus políticas. Información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas. Un elemento importantísimo antes de empezar la planeación del proyecto, consultar la base de conocimiento de la organización y las lecciones aprendidas de otros proyectos que ya ejecutó esa organización. Las bases de datos de gestión de incidentes y defectos, su estado, información de control, resolución, en fin. Bases de datos para la medición de procesos, archivos de procesos de proyectos anteriores, importantísimo, porque ahí están las líneas base de alcance, costo, cronograma, medición del desempeño, calendarios, cronograma, registro de riesgos, en fin. Ah. Bueno, esos serían entonces nuestros elementos, nuestros activos de procesos de la organización. Importantísimo saber que ahí están entonces elementos como la información histórica, los planes y procesos, todo lo que hemos referido. Ahora bien, otro elemento importantísimo que son los factores ambientales de la empresa. Fíjense que el anterior era activos de procesos de la organización, los factores ambientales de la empresa. Hace referencia a esas condiciones que no están bajo el control del equipo de proyecto y que influyen o que dirigen el proyecto. Son elementos que para la ejecución de ese proyecto. En inglés, Enterprise Environment Factors. ¿Cuáles son entonces esos factores ambientales de la empresa? Esos elementos culturales que definen la empresa, ¿cierto? ¿Qué pueden incluir? Cultura, estructura, gobierno de la organización, qué tipo de estructura aplica, si la organización es matricial, jerárquica, si es orientada a proyectos, ese tipo de cosas, si es una empresa familiar, por ejemplo, elementos que sí o sí tienen que tener en cuenta, se tienen que tener en cuenta para la ejecución del proyecto. La distribución geográfica de instalaciones y recursos, los estándares de la industria o estándares gubernamentales que debe cumplir el proyecto. Las infraestructuras, no solamente las infraestructuras físicas, sino tecnológicas, ¿cierto? Recursos humanos existentes, la administración de personal, cómo esa organización administra personal, los sistemas de autorización de trabajo de la empresa, el mercado, es por parte de los interesados, el clima político. Aquí no solamente estamos hablando del clima político de la organización, sino de, en este caso, del país al que está ubicado esa organización ejecutante del proyecto. Canales de comunicación establecidos en la organización, bases de datos comerciales. Estas bases de datos comerciales que son información publicada por la organización y corresponde realmente a las bases de datos de su negocio. El sistema de información para la dirección de proyectos. Es importante que identifiquemos aquí que el sistema de información para la dirección de proyectos, que no es otra cosa que ese sistema, esta tecnología que tiene implementada la organización para ayudar a gestionar los proyectos. Entonces sería Sistema de Información para la Dirección de Proyectos. En inglés, Project Management Information. Ahí estaríamos hablando de
elementos tales como software para facilitar la gestión de proyectos. Project Server, Primavera, ChangePoint, en fin, infinidad de aplicativos que hoy por hoy se usan y son muy buenos para gestionar los proyectos. Son una grandísima ayuda. Están aquí dentro de los factores ambientales de la organización. Ese sistema de información para la dirección de proyectos, o PMIS en inglés, ahí es un sistema de información compuesto por herramientas y técnicas utilizadas para recopilar, integrar y difundir las salidas de los procesos de dirección de proyectos. Puede incluir tanto sistemas manuales como automatizados. Es decir, no tiene que ser una herramienta de última tecnología, pues se puede estar hablando de un sistema que es manual. Las personas han entendido que se facilita mucho la vida si se utilizan aplicaciones como estas. Open Project es un programa open source, de Primavera de Oracle. Está Project Server, está Asana, que es una herramienta muy interesante, centrada mucho en el tema de gestión de tareas y de administración de las actividades asignadas a los recursos. Asana. Este es un programa, vale la pena mirar, asana.com. Y por cierto que fue creada por la misma gente que hizo Facebook. ChangePoint, también un programa de gestión de proyectos. Slack, también otro proyecto para gestionar algunas áreas de trabajo del proyecto. Y herramientas, aquí en la parte derecha, herramientas de comunicación que nos pueden ser muy útiles, tales como Skype, Google Drive, Dropbox, Trello, Write. Estos son elementos que están ahí y harían parte del Project Management Information System. Y entonces serían herramientas que nos van a permitir gestionar tareas, documentos. La parte social es basada pues, en las comunicaciones del proyecto, no solamente internas, sino con su entorno. Y en general gestionar los proyectos. Ahora miremos qué es una PMO, ¿cierto? Ese es un término que, por cierto, muy conocido en la actualidad. Oficina de Gestión de Proyectos. Entonces, esa PMO será la responsable de supervisar los proyectos a fin de que sigan un patrón estándar y buenas prácticas y o metodología, con el objetivo de incrementar la probabilidad de éxito de los proyectos, al mismo tiempo proveer a la alta dirección de la organización una mejor visibilidad del desempeño de los mismos. Esto sería entonces ese departamento de la organización que se encarga de todo lo relacionado con la gestión de proyectos, ¿cierto? ¿Y por qué? Para, como bien dice acá, incrementar la probabilidad de que los proyectos de esa organización sean exitosos. Esa PMO entonces tendría que proporcionar una serie de servicios a la organización. Y cómo está estructurada puede variar mucho de una organización a otra. No hay dos PMOs iguales, justamente porque las PMO son creadas en la organización para servir al propósito de negocio de esa organización. Pero de manera general podemos decir que una PMO brinda metodología y soporte. Entonces aquí estamos hablando de que la PMO sería la encargada de estandarizar procesos, herramientas, plantillas, estándares y las lecciones aprendidas de los proyectos. Sería también la encargada de los temas de entrenamiento y mentoring en gestión de proyectos. Entonces sería aquella que gestiona las competencias de los que trabajando en proyectos, el currículo de entrenamiento de las organizaciones, el mentoring y los tales como una certificación profesional. El PMO debería ser aquella organización, o más bien aquella área de la organización que debamos ir a tocar la puerta cuando estamos interesados en mejorar las competencias, mejorar nuestro currículo, procurar entrenamiento y seguramente una certificación. La PMO también debería estar en capacidad de hacer revisión de los proyectos desde la perspectiva de aseguramiento de calidad y brindar consultoría. Eso quería decir entonces revisar el cumplimiento de la metodología, que se esté cumpliendo con una metodología que ha sido definida por esa organización y brindar asesoría y
y consultoría a quienes están gestionando proyectos. O sea que sería como nuestra consultora interna en materia de gestión de proyectos. Esa PMO también debería tener visibilidad al portafolio de la organización, conocer y divulgar el plan estratégico y el presupuesto, seleccionar o participar en la selección y priorización de los proyectos, hacer seguimiento del portafolio a través de elementos como scorecard, que no es otra cosa que un dashboard, un tablero de control de alto nivel que le permite conocer a la alta dirección de la organización cómo van sus negocios, basados en este caso en cómo va la gestión de los proyectos. Y podría entonces también hacer seguimiento postproducción de beneficios, de beneficios propuestos. Es decir, que la PMO tiene visibilidad no solamente durante el tiempo que se ejecuta el proyecto, sino también qué pasa cuando el proyecto concluye, que se ha entregado el producto, ya sea al cliente o si es un producto interno que se ha entregado a la organización, qué pasa después. Entonces, ese seguimiento postproducción se propusieron al comienzo, la PMO debería estar en condiciones de eh, gestionar y entregar informes a la alta dirección sobre ese tipo de elementos. También sería la casa de todos quienes gestionan proyectos, recursos de gestión de proyectos. Entonces sería el hogar de los gerentes de proyectos, de los analistas de proyectos, de los gerentes de proyecto senior y de los gerentes de programa. Eso sería, digamos, como nuestro eh, mapa de lo que serían los servicios. Pero miremos, básicamente son tres. Al menos esta es una definición de PMI y depende del rol que esa PMO tenga en la organización. También depende mucho del nivel de madurez de la organización de gestión de proyectos. Entonces, estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir los recursos, metodologías, herramientas y técnicas de manera general. Pero puede existir una organización que tenga una PMO de apoyo, es cuando se desempeña un rol consultivo, suministra plantillas, mejores prácticas, ofrece capacitación, da acceso a la información y lecciones aprendidas de otros proyectos y sirve como repositorio para los proyectos. Tiene un rol, sí, un rol bajo demanda, ¿cierto? Eh, es un consultor, pero es un consultor que entra a funcionar cuando se solicita. Eh, digamos que todavía no está en una etapa madura en donde ya pueda, digamos, entrar a gestionar directamente los proyectos, sino que, como su nombre lo sugiere, está ahí para apoyar todos los esfuerzos de la organización llamados proyectos. La PMO de control, que sería como el siguiente nivel, entonces proporciona soporte y exige cumplimiento por diferentes medios. Digámoslo así, policivo, exige de esos estándares, de esas metodologías que han sido implementadas. En su cumplimiento puede implicar la adopción de marcos, metodologías, conformidad en términos de gobierno. Aquí entonces tiene un rol más activo. Solamente el apoyo, sino que también ya está ejerciendo labores de control, mostrando todo lo que es la PNO de apoyo, pero exige además que se usen las plantillas que se han definido, que se utilicen los procesos que se han definido, la organización, formularios, herramientas, y digamos que establece unas reglas base para gestionar los proyectos. La etapa más alta de una PMO, la etapa madura, sería una PMO del tipo directivo, que es la que ejerce el control total de los proyectos, asumiendo la propia dirección de esos proyectos. Entonces, les decía al comienzo, sería como una pirámide en donde básicamente una organización puede pasar de una PMO de soporte a una de control y de una de control a una directiva. En el mapa que veíamos anteriormente, pues claramente estaríamos hablando de una PMO de tipo directivo, que básicamente maneja todas esas variables que vimos. En cuanto al ciclo de vida del producto y del proyecto, necesitamos tener claridad, primero, de cuál es el ciclo de vida del producto. Entonces, recordemos que el producto es el resultado, es lo que entrega el proyecto. Ese producto
Dentro de la organización, esa organización tiene recursos y unos presupuestos, ¿verdad? Eh, Existe una etapa de concepción, que es donde se evalúan los proyectos de inversión. Y seguramente que aquí surgen algunas iniciativas. Esas iniciativas se convierten en proyectos aprobados y como tal van a requerir unos presupuestos, unas inversiones por parte de la organización. Una vez ese producto ha sido liberado, tendrá entonces una etapa de crecimiento, proyectos de expansión. Es decir, aquí está el producto, nació, entró al mercado, creció, y durante esa etapa de crecimiento de ese producto, es decir, etapa de crecimiento quiere decir que está generando más ingresos a la organización. Ahí se van a requerir proyectos de expansión, por ejemplo, de poner ese producto en nuevos mercados, expandir las líneas de producción, crear nuevas sedes de producción, ese tipo de cosas que permitan realmente el crecimiento o acelerar el crecimiento, es decir, acentuar esta pendiente de esta curva de crecimiento. Definitivamente tienen que haber a continuación una etapa de maduración, es decir, ya el producto llegó a su etapa madura, ya se estabilizó en el mercado, no vamos a vender más porque no se puede. Y ahí la pregunta que se tiene que formular la organización es, ¿qué vamos a hacer para diversificar? Si ya lo que vendemos está al tope, definitivamente la organización tendrá que de diversificación, es decir, crear alternativas, otros productos, productos similares o productos complementarios. Una etapa de declinación que es cuando ya ese producto deja de usarse, ya no lo compran, ya no tiene, realmente empieza a haber un declive aquí en la parte de ingresos, empieza a generar esta declinación y ahí sería cuando tengamos la organización tendría que pensar en proyectos de reestructuración. ¿Reestructurar qué? Crear nuevos productos, ¿cierto? Si sabemos que este producto ya está generando una desaceleración importante en las ventas, la organización tendría que pensar en reestructurar, lanzar nuevos productos. Ese producto como tal, que fue concebido, necesariamente va a tener una etapa final de retiro. Y ahí serían los proyectos que tendrían ahí, la organización sería un proyecto de desinversión, es decir, darle baja esos, esos productos que ya no están generando ingresos al negocio. Insisto, el ciclo de vida del producto. Todos los productos tienen digamos, desarrollo. Ahora miremos cuál sería el ciclo de vida del producto, pero desde la perspectiva del ciclo de vida del proyecto, que son dos conceptos que no se deben confundir. A lo largo del ciclo de vida de un producto se originan distintos tipos de proyectos, como ya lo acabamos de ver. Ahora miremos de negocio, un business plan, un business plan, una iniciativa. Una vez que es aprobada, se convierte en proyecto. Ese proyecto tendrá entonces una etapa de iniciación, tendrá una planeación, una ejecución, un control y seguimiento y finalmente un cierre. Aquí al final, al cierre del proyecto como tal, se libera un producto. Ese producto entonces se entrega a operaciones y sigue este ciclo, ¿verdad? Un ciclo dinámico, donde básicamente cada vez que se requiera un proyecto, pues ese proyecto tendrá que estar alineado con un plan de negocio, con una iniciativa. Recordemos que los proyectos, como lo vimos en el slide anterior, dependen de en cuál etapa del ciclo y el producto estamos. Finalmente, eh, podría existir un proyecto cuyo resultado sea sí operaciones, pero operaciones para hacer la disposición final del producto, que ya no va más. El ciclo de vida del proyecto, entonces, tendríamos que hablar de un conjunto de fases del proyecto secuenciales, pero en algunos casos se pueden hacer cosas a la vez, pueden haber superposiciones. En rigor, tiene que haber una etapa de eh, inicio del proyecto, es decir, esta etapa de interface, start project, querría decir que es cuando ingresa o más bien, cuando una iniciativa es aprobada
por la organización y se crea un presupuesto para ejecutar ese proyecto, vendrá entonces una etapa de inicio. Pero desde que empezamos a hacer trabajo en unos procesos de inicio, ya se está haciendo monitoreo y control, porque recordemos que por definición, en PMBOK está basado en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Es decir, siempre que haya trabajo en el proyecto, vamos a tener la posibilidad de arreglar las cosas. Es decir, si algo por ahí no está funcionando como debe, podemos arreglarlo y volver a cambiar nuestro plan de acción de manera correcta. Después de que hemos terminado esos procesos de inicio, eh, tendremos ya un proyecto formal con más información o información más detallada de qué es lo que se tiene que hacer. Esa información detallada nos debe dar origen a la planeación. Es decir, aquí en este ciclo, plan de proyecto, y tendremos que mirar unos procesos. Recordemos que, por definición, todo proyecto tiene que tener unos esfuerzos que se están ejecutando con base en un plan. Pues bien, aquí estamos ejecutando nuestro plan. Una vez terminemos nuestro plan, tendremos unos procesos de ejecución. Es decir, aquí viene todo el trabajo de ejecutar, de empezar a elaborar ese producto o ese servicio o resultado que nos proponemos, ¿cierto? En un ciclo continuo, ¿por qué? Porque estamos hablando de que a medida que planeamos, ejecutamos, pero seguramente que hay elementos que cambian y podrían introducir cambios a nuestro plan, configurando un ciclo continuo de acuerdo a nuestro famoso ciclo PHBA. Finalmente, cuando ya el producto terminado, el servicio o el resultado, entraríamos a una etapa de cierre del proyecto. Es decir, tenemos que estar en unos procesos para cerrar el proyecto. Y finalmente, ya terminados estos procesos, estaremos hablando de el final del proyecto, es decir, la fase de salida del proyecto. También que este ciclo de vida del proyecto aplica para ciclo de vida de una fase del proyecto. Y recordemos también que fase del proyecto es un concepto que aparece cuando estamos hablando de proyectos complejos. Proyectos complejos, dividirlos en fases para facilitar su administración. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente clase. Ya con esto terminamos el tema de organización. Recomendarle muy especialmente mirar la teoría que está al comienzo de esta presentación sobre OPM3. Recuerden que OPM3 es Organization Process Maturity Model, OPM3. Recomendarle muy especialmente, no es gran cosa, no es muy exigente en términos del examen, no, pero hay que conocer el concepto. Eso está al comienzo de esta organización. La siguiente sesión la vamos a orientar a todo lo que son procesos de PMBOK. Y esos procesos de PMBOK, pues evidentemente alineados dentro de la organización ejecutante. Muchas gracias. Hasta una próxima.